Buenas, ¿cómo andan? Estaba pensando en un texto, en la carta de Juan, en una de las cartas, donde dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, Jesús, le veremos tal cual es Él. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es Él, dice. Entonces, en esto de verle, se va a manifestar en nosotros lo que hemos de ser, la semejanza con Él. Y es interesantísimo esto porque cuando Jesús aparece y se manifiesta, nosotros somos tal cual es Él. Entonces el momento de su manifestación es el momento de nuestra reproducción de Jesús, de nuestra imitación de Él, de, de nuestra conversión a Él, completa, plena. Y de esto habla también Pablo cuando dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos para que nosotros seamos hechos por Dios conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de este hermano mayor que tenemos. Eh, Esto por un lado. Y hay otros... acá se juntan dos ideas, ¿no? La conformación a su imagen y su venida. Eh, y acá quiero juntar las dos ideas. Y se juntan estas dos ideas en este texto. Cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y tengo como una intuición, que no la tengo estudiada, pero es una intuición teológica que creo que eh, viene de una mirada más liberal de la interpretación de estos textos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que los discípulos iban a ver desde ese momento a Jesús a la diestra del poder de Dios? O sea, eso tiene una significancia simbólica, ¿no? Y tiene que ver con su señorío, me parece a mí, en nuestra vida, en la comunidad eclesial, en el reino de Dios que baja al mundo terrenal. Y esa venida constante que tiene que ver con el sí, pero todavía no de la escatología, el sí, Cristo está viniendo, pero todavía no vino, tiene que ver con esa conformación y con ese hombre del que habla Pablo, que es la unidad de la iglesia, la cual está conformando a Dios a través de su obrar por medio del reino de Dios en la iglesia en el mundo. Entonces ahí se ensamblan estas dos ideas, ¿no? De la venida urgente, la viniente, es decir, porque está viniendo, y la conformación de los hermanos a la imagen del hermano mayor. ¿Cómo se unen estas ideas? Porque el ver a Jesús a la diestra del poder de Dios es ver su obrar y su señorío aquí, ahora, en mi vida. Y el verlo venir es ver la conformación de su imagen por producto de ese obrar y de ese señorío en mi vida y en la comunidad y en la sociedad, ¿no? Y esa es la conformación de ese hombre, que Dios quiere presentarse perfecto a sí mismo. De ese hombre, de esa mujer, de esa iglesia. La iglesia es en femenino, Pablo a veces habla de la iglesia como masculino, ese hombre, que es el pueblo, pero no tiene que ver con el género ni con el sexo, ¿no? Tiene que ver con apelar a la subjetividad, al hecho de que somos personas, individuos, sujetos, y que colectivamente la sumatoria de las individualidades conforman un organismo vivo. Entonces,
todas esas frases que tienen que ver con la venida del Hijo del Hombre, el ver a Jesús viniendo, el sí, pero todavía no, esa tensión, ¿no? Es la que me lleva a mí a decir, no esperes más a Jesús. Jesús está viniendo y tenés que salir a su encuentro. No es una cuestión de esperar. Esperar es para el que piensa que no está viniendo, que todavía no va a venir. Esperar es para para el que tiene por retraso la promesa de Dios, justamente, ¿no? ¿Y qué dice Pedro? No hay que tener por retraso su promesa. Y para los que critican, ¿no? Para los que critican, listo, que esperen o que no esperen. Pero para el que no critica y que realmente desea la venida, tiene que salir al encuentro de Jesús. Entonces, la reflexión es, no esperes más la venida de Cristo. Salí al encuentro de Cristo. Y vas a encontrar a Cristo en aquella persona que vos salgas a ayudar, que vos salgas a amar. Y primero por casa y lo digo para mí. Y esta es mi reflexión, ¿no? Quiero cortar este video para entrar de vuelta a mi casa y, y poder realmente interpretar, como un actor, ¿no? Interpretar aquello que estoy pensando. Y eso es lo que hoy tengo que trabajar yo. Darle más tiempo a la familia, ser ese Cristo en la familia, mostrar el carácter de Cristo y personificar a Cristo en mi familia, siendo sacerdote, siendo el Mesías de ellos, siendo su Salvador, siendo su nexo con Dios. ¿Y qué es lo que nos falta a los hombres? Creo que si los hombres tuviéramos más empeño, y los esposos sobre todo, en tratar de vivir esto, tendríamos menos problemas. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? El asociar estos textos y ver cómo es el pensamiento cristiano de esos primeros siglos, en los que el sí pero todavía no, la conformación de la imagen de Cristo en la iglesia y la expectante venida de Cristo en realidad son frases en un contexto semimítico, escatológico, místico, que tiene que ver con la praxis del día a día, con la praxis cristiana, ¿no? Y la transmisión de ideas que modelan la acción humana dentro de la comunidad. Lo que pasa que está el problema de la literalización de los conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, bajo esa hermenéutica del siglo I, escatológica, evangélica, del reino de Dios, del querigma, de lo político también, ¿no? Porque el mensaje del evangelio es integral, o sea, atraviesa todas las ramas y las áreas de la vida humana y de la sociedad. Lo político, lo religioso, lo social, lo familiar, lo biológico, todo. Entonces hay un condimento político, hay un condimento filosófico, hay un condimento cultural, religioso, que está atravesando el Evangelio, ¿no? Y entonces al comprender que hay una hermenéutica, una forma de entender la vida y de entender y de escribir también, ¿no? Y de transmitir las ideas en el plano religioso, político y cultural, es que entendemos que estas frases tienen una literalización por parte nuestra que quizás no tenían en ese momento, y la reelaboración escrita o escritural de lo que fue la vida de Cristo tienen un condimento de poética, de simbólica, de hermenéutica que los historiadores modernos no tienen. Y el historiador antiguo, filo-religioso, se da, tiene ciertas licencias que el historiador moderno no tiene. Entonces se presenta a Cristo hablando de sí como alguien que viene, que está viniendo en el futuro, pero es algo que está diciendo del futuro para el presente, para la decisión cotidiana, ¿no? Entonces, creo que la venida de Jesús tiene que ver con eso, tiene que ver con el salir al encuentro de Él, porque Él está viniendo.
el salir al encuentro con el otro, el salir al encuentro con el propósito de Dios, con mi propósito en la vida de parte de Él. Y creo que ahí te encontrás con Jesús, cuando, como Él dice, no vas a la cárcel y llevas el alimento que le falta, cuando vas a darle el abrigo al hermano que necesita, cuando vas a darle el plato de comida a esa persona que está en la calle. Ahí salís al encuentro con Jesús. Y también cuando sos esposo de verdad, cuando sos padre de verdad, cuando sos amigo de verdad, cuando sos pastor de verdad y cuando sos oveja de verdad, cuando sos ciudadano de verdad. Entonces, salir al encuentro con Jesús no es encerrarme en mi pieza y hacer teología, que lamentablemente es lo que muchas veces hago, ¿no? Reflexionar individualmente sobre él. Pero necesito salir más. Creo que en mi comunidad de fe lo hago, ¿no? Lo hago. Hay servicio. Pero siempre siento que falta algo. Siempre siento que falta algo y eso es lo que me mantiene en la carrera, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. El sí, pero todavía no. La conformación de la imagen de Cristo en nosotros. Ahí está. Y su venida, ¿no? En el contexto y en la interpretación de estas frases. De que Él es visto por nosotros a la diestra del poder de Dios, señoreando nuestra vida como Señor en este reino, ¿no? Al cual nos hemos adherido por la fe. Y, y esa venida constante a la que tenemos que salir a encontrarnos. Así que bueno, esa es un poco la interpretación. ¿Es una interpretación liberal? Sí. ¿Es funcional a la praxis evangélica? Me parece que también.